Buenos días, estimados estudiantes, bienvenidos nuevamente a su curso de estadística en línea con su profesor Truchón. El día de hoy vamos a estar tratando las temáticas de media y mediana en un caso para su cálculo, pero en esta ocasión vamos a estar hablando de la media y la mediana para datos agrupados. Recuerden que cuando estamos hablando de datos agrupados nos estamos refiriendo a aquellos datos que han sido previamente organizados en una distribución de frecuencia, y sea que nosotros los hayamos organizado, que un ejercicio nos los esté solicitando o que alguien ya nos haya suministrado esta distribución de frecuencias. Entonces aquí tenemos un caso en el cual unas notas de una asignatura, en este caso estadísticas, nos han sido entregadas en una distribución de frecuencia. Recordemos los componentes mínimos, podría tener otras columnas, otras variables, pero en este caso podemos trabajar solo con esta que tenemos aquí: límite inferior, límite superior. Recordemos que estas se refieren a las clases, ¿sí? A las diferentes clases que contiene nuestra distribución de frecuencia. Marca de clase, que es el número representativo de cada clase. La frecuencia absoluta, es decir, cuántos datos posee dicha clase en ese rango establecido o en ese intervalo. Y la frecuencia acumulada, que va teniendo en cuenta las frecuencias absolutas anteriores. Entonces, para la media, nosotros vamos a utilizar la siguiente expresión. Esta siguiente expresión es la que nosotros utilizaremos para dar cálculo a nuestra media de datos agrupados. Entonces, lo primero es tratar con las variables. Tenemos las siguientes variables. X barra hace referencia a la media como tal, es decir, es la que representa la media. MC representa la marca de clase. Ahora, ¿por qué tenemos que aparece MC sub I? MC sub I hace referencia a un sub I. Esto quiere decir, esta I representa las diferentes clases que puede tener nuestra distribución. Resulta que esta fórmula desconoce cuántas clases tiene la distribución, porque la distribución puede tener 3, 4, 5, 6, n cantidad de clases. Y como cada clase, es decir, cada renglón tiene una marca de clase diferente, entonces hace referencia a que tenemos que trabajar con cada una de las marcas de clases contenidas en cada una de las clases. F sub I, como la F es minúscula, hace relación a la frecuencia absoluta. E igual, es el mismo análisis anterior. El sub I hace referencia a que debemos trabajar con todas y cada una de las frecuencias absolutas disponibles en nuestra tabla de frecuencia. Y N, aquí se pasó a mayúscula. Recordemos que cuando la N está minúscula es que nos están hablando que esta es una población, ¿vale? Perdón, una muestra. Si la N fuera mayúscula, nos estarían hablando de una población. En el cálculo de la media, no hay cambios significativos en la fórmula. El único cambio que hay es que se pasa de N mayúscula a N minúscula y viceversa, dependiendo de si se está trabajando con una muestra o con una población. En este caso, al hablarnos de N minúscula, pues estamos hablando de una muestra. Entonces, este es la cantidad de datos, ¿cierto? Entonces, vamos a proceder con nuestro cálculo. Tenemos límite inferior, límite superior, marca de clase y frecuencia. ¿Cómo debemos nosotros calcular nuestra media? Pues multiplicando las marcas de clase por las frecuencias absolutas. En este caso, vamos a sacar nuestra calculadora y vamos a proceder. Entonces, tenemos que nuestra primera clase tiene como marca de clase 1.5 por 7. Eso nos da un total de 10.5.
Entonces procedemos a escribir 10.5. Para el segundo caso tenemos 2.5 por 5, porque es la segunda frecuencia absoluta. Eso nos da un total de 12.5. En el tercer caso tenemos 3.5 por 14. Eso nos da 49. Y tenemos aquí 4.5 por 4. Eso nos da un total de 18. Ahora, recuerden que la fórmula tiene este símbolo que indica sumatoria, este que acabamos de colocar en naranja. ¿Qué implica? Que nosotros debemos sumar el resultado de esas multiplicaciones. Entonces tenemos 10.5 más 12.5 más 49 más 18. Eso nos da 90. ¿Cierto? Y se debe dividir, como nos lo indica la expresión, entre el número total de datos. Ahora, ¿cuántos datos tenemos? Eso lo observamos en la frecuencia acumulada. Tenemos un total de 30 datos en nuestra muestra. Entonces es 90 entre 30. Y eso nos da un total de 3. Es decir, que la media, la nota media de esta muestra, de esta clase de estadística, es de 3. ¿Sí? Es una nota de 3. Ahora vamos a proceder con el cálculo de la mediana. La mediana utiliza la siguiente expresión. Entonces primero vamos con las variables. ME hace referencia a la mediana. LINFME se refiere al límite inferior de la clase donde se encuentra la mediana. Es decir, nosotros vemos los límites inferiores y vemos que los límites inferiores son 1, 2, 3 y 4. Es decir, uno de estos límites en este caso particular, porque recuerden que depende de la distribución en sí. Entonces, límite inferior de la clase mediana, es decir, la clase donde está la mediana. Aquí ya nos están hablando de F mayúscula sub I. Siempre que nos hablen de F mayúscula nos están hablando de frecuencia acumulada. En este caso nos hablan de un sub I menos 1. ¿A qué hacen referencia? Hacen referencia, resulta que esta expresión no sabe en cuál de las clases está la mediana, porque cada distribución es particular y es un mundo distinto. Entonces, cada distribución puede tener la mediana en una clase completamente diferente. Entonces, esta I va a tomar el número de la clase donde se encuentre la mediana. Es decir, si la mediana en este caso se encontrara en la clase número 2, este sería el número 2. Y el menos 1 hace referencia a que nosotros vamos a tomar la frecuencia acumulada de la clase anterior a donde se encuentra la mediana. Mientras que esta frecuencia absoluta indica que debemos tomar la frecuencia absoluta donde se encuentre nuestra mediana. Y esta I mayúscula hace referencia al intervalo de clase. Es decir, la distancia que hay entre los límites inferiores y los límites superiores. Entonces, vamos al cálculo como tal de nuestra expresión. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Nosotros lo primero que debemos hacer es encontrar cuál es el límite inferior de la clase mediana. Para eso aplicamos el siguiente cálculo. Tomamos la cantidad de datos, que ya vimos que es 30, y lo dividimos entre 2. Eso nos da un total de 15. Es decir, que nuestra mediana en nuestra distribución de frecuencia está en el dato
número 15. Ahora debemos nosotros encontrar dónde está ese dato número 15. Si nosotros miramos nuestra frecuencia, a nosotros se nos indica que la primera clase contiene los números del 1 al 1.99, porque el 2 sabemos que hace parte de la segunda clase. Allí tenemos 7 datos. 7 datos. La clase número 2 va del 2 al 2.99 y en él tenemos 5 datos, es decir, 5 que tenemos ahora y 7 que teníamos antes, 12. Esta clase llega hasta el número 12, pero nosotros estamos buscando el 15. En nuestra tercera clase va del 3 al 3.99 y en esta frecuencia tenemos 14, es decir, 14 y 12 que ya teníamos 26. Es decir, que en esta clase se encuentra la mediana. Esta es la clase que nosotros estamos buscando, porque esta clase incluye desde el dato 12 hasta el dato 26, es decir, que el 15 está contenido en ese rango. Entonces, nuestra clase mediana es nuestra clase número 3. Entonces, tenemos aquí que límite inferior de la clase mediana. ¿Cuál es el límite inferior de la clase mediana? 3. Vamos a ir reemplazando valores. Límite inferior de la clase mediana es 3. Perfecto. N sobre 2, nosotros sabemos que n sobre 2 es 15, porque en este caso n es 30 y n sobre 2, 30 sobre 2, 15. Tenemos que nos están pidiendo la frecuencia acumulada de la clase anterior a la clase mediana. En este caso nosotros nos vamos a la frecuencia acumulada y podemos ver que la frecuencia acumulada anterior en este caso es 12. Reemplazamos aquí 12. Y la frecuencia absoluta de la clase mediana, de la clase en cuestión, la frecuencia absoluta es 14. Vamos a ponerle otro color por acá. 14. Es 14. Ahora tenemos que hallar el intervalo. Recuerden que el intervalo es la diferencia entre un límite y otro. Nosotros podemos tomar en este caso cualquiera de los límites. Si nosotros observamos entre el límite inferior y el límite superior hay una distancia de 1. En la segunda clase igual, en la tercera clase igual, en la cuarta clase igual. ¿Qué quiere decir eso? Que esta diferencia debe ser constante para todas las clases. Si no es constante, puede que exista algún error de transcripción o de cálculo. Entonces, en este caso, nuestro intervalo es de 1. ¿Sí? Nosotros, pues, lo podemos ver a simple vista, pero si tomamos el límite superior 2 menos el límite inferior 1, nos va a dar 1. Y ese resultado lo vamos a obtener con cualquiera de las clases. Entonces, nuestro límite es 1. Es decir, que ya nosotros podemos proceder a hacer el cálculo de nuestra mediana. Cálculo de nuestra mediana para este caso será entonces 15 menos 12, perdón, escribí 155, qué pena, menos 12, ¿sí? Sobre 14 por 1, es decir, que es lo mismo, quedaría igual, por 1, más 3. Les pedimos que nos los den números decimales y tenemos 3.2. 3,21. Esta es nuestra mediana. ¿Qué nos quiere decir esto? Recordemos que la mediana puede hacer parte o no de la muestra, o puede hacer parte o no de la población que nos estén dando. ¿Qué nos quiere decir esto? Que el 50%, ¿sí?, de los datos de la muestra que nosotros hemos recibido son menores a 3.21 y el 50% restante son mayores a 3.21. Bueno, muchachos, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que les haya gustado y que les sirva el video. Nos vemos en un próximo video.